puntaje acumulativo del torneo de debate Paz y Lucha 2015. Lo primero que vamos a hacer es presentar los temas que se van a debatir esta mañana. El tema que va a dar inicio a la jornada es: ¿una religión debe ser universal? La posición afirmativa la defenderá el equipo 1 del Liceo Pablo Neruda, y la posición negativa el equipo 1 del Liceo Antonio Varas de la Barra, Capitán Carla Antesana. Vamos a presentar el jurado que nos va a acompañar esta mañana. A mi lado derecho, el presidente del jurado, don Mario Dueñas. Él es académico del Departamento de Idiomas Extranjeros y también de la Escuela de Diseño Multimedia, de Educación Virtual, acá de la universidad, y coordinador del área de recursos pedagógicos y TIC del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. Al lado de don Mario está la señorita Alison Rojas. Ella es psicóloga. Está el profesional de la Dirección de Docencia de la Universidad de Tarapacá y también está a cargo del seguimiento de estudiantes en los proyectos convenios de desempeño FIP de nuestra institución. Y cerrando el jurado está don Andrés Fuenzalida. Él es curriculista, profesional también del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. Él es profesor también de nuestra universidad, del Magíster en Educación. Bien. Terminado la fase inicial protocolar, vamos a dar inicio a la jornada de debate. Como ustedes saben, esto se inicia con una fase de introducción. Muchas gracias. Que demora, o que tiene una duración de 4 minutos. Es que tiene una duración de 4 minutos. Y que, un poco para que se recuerde, vamos a marcar los tiempos a través de estas ampolletitas, ¿no? Cuando se inician los 4 minutos, ampolleta verde. Cuando falta 1 minuto, ampolleta amarilla. Y cuando se termina el tiempo, ampolleta roja. Si la persona sigue hablando, estando encendida la ampolleta roja, se le descuenta puntaje. Como habíamos anunciado también el viernes, hoy contamos con un podium que les va a facilitar el uso de alguna carpeta o tarjeta que requieran para algún dato concreto. Acerca del link para que pudieran revisar los videos, hoy en la mañana se lo mandé a la profesora Carla, que fue el único correo que me llegó. De todas maneras, durante el día en algún momento me pueden entregar sus correos, porque tengo que enviarles el puntaje hoy en la tarde, para que sepan el puntaje de sus equipos. Bien, vamos a comenzar presentando a los equipos. Entonces, el equipo del Liceo Pablo Neruda, que defiende la posición afirmativa. Su capitán es don Elías Vargas, presentador inicial don Diego Barraza, presentador de argumentos Yulisa Butrón, y el encargado de la conclusión Marcelo Morales. El equipo del Liceo Antonio Varas de la Barra, el capitán es la señorita Carla Antesana, el presentador inicial Maritzu Amigo, el presentador de argumentos Natalia Rojas y el encargado de conclusión Lizardo Suárez. Comienza la posición afirmativa. El equipo 1 del Liceo Pablo Neruda tiene 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, jurado, profesores, contraparte e invitados. En nuestra apertura afirmativa a la pregunta ¿una religión debe ser universal?, se les va a presentar los siguientes argumentos. Argumento de tipo humanista, que especifica que la religión es una forma de la conciencia social según el filósofo Augusto Vidal Roget. Segundo argumento, de tipo teológico, que explica que el creer en algo es una necesidad que toda persona, sea mujer u hombre, y esto lo afirma el filósofo Blaise Pascal. Tercer argumento, de tipo político, que habla de una globalización, de un nuevo orden mundial, y se hace la siguiente pregunta: ¿por qué no probamos con la religión?
Hoy en día, las religiones viven una crisis y la gente ha perdido toda creatividad en las instituciones eclesiásticas. Es por eso que urge que sea fundada una nueva religión, una que tenga por principio la unión sin religión, sin importar la raza, y que acepte la ciencia como disciplina que explica la naturaleza. Ahora el equipo que defiende la posición contraria, el equipo 1 del Liceo Antonio Varas de la Barra, tiene 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, miembros del jurado, compañeros de la contraparte y público asistente. Mi nombre es Marixu y hoy, junto con mis compañeros del Liceo Técnico Profesional Antonio Varas de la Barra, Natalia y Lizardo, hoy se nos plantea una pregunta. ¿Una religión debe ser universal? En esta oportunidad vamos a demostrar por qué una religión no puede ser universal. Pero antes de darles los argumentos que evidenciarán nuestra postura, me gustaría contextualizar la pregunta de este debate, aclarando algunos conceptos que creemos que son de vital importancia para explicar nuestra postura. Para comenzar, queremos definir lo que conocemos como religión y universalidad. Religión, según el diccionario de la Real Academia Española, es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por universalidad comprendemos algo que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos, abre paréntesis, diccionario de la Real Academia, cierra paréntesis. En la antigüedad, casi todas las religiones eran étnicas y generalmente cada pueblo antiguo tenía sus propias creencias y dioses, o un pacto con un dios nacional específico, abre paréntesis, enoteísmo, cierra paréntesis. Como el pueblo hebreo. Casos excepcionales fueron los romanos, que adoptaron la religión de los griegos, aunque latinizada. Actualmente se estima que 8 de cada 10 personas se identifican con algún tipo religioso. Las religiones tales como la católica, los protestantes, que son la cristiana, la evangélica, los testigos de Jehová, los mormones, el budismo, los Hare Krishna, hinduismo, el judaísmo y ateos o agnósticos, entre otros. Ahora nos basaremos en los siguientes argumentos para defender nuestra postura. Para comenzar, cada individuo tiene su forma de pensar, de creer, y nadie puede imponer una fe. En segundo lugar, es imposible que exista una religión universal, ya que se contabilizan 4.200 religiones entre vivas y extintas. Y en último lugar, se puede obligar a las personas a creer en una religión universal. Muchas gracias. Corresponde la etapa de respuesta. En este momento, en esta etapa, cuentan con 5 minutos para contraargumentar al oponente, e inicia siempre la posición afirmativa el equipo 1, Pablo Neruda. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Buenos días, jurados, profesores, contratantes e invitados que nos acompañan. Nuestra postura es afirmativa a la pregunta: ¿una religión debe ser universal? Nuestro primer argumento de tipo humanista. Según el filósofo Augusto Vidal Roger, la religión es una forma específica de la conciencia social. Se distingue por constituir una unidad ideológica, de sentimientos y culto. Por lo tanto, si apelamos a esta definición, porque no puede la humanidad partir de una unidad, por ejemplo, de amor, y de allí partir a universalizar la religión, ¿acaso no nos damos cuenta de que podemos hacer una religión y sacar 2 características importantes, como lo son el amor y la fe, que son un arte sobrenatural? A lo largo de los estudios realizados, podemos apreciar que en el hombre necesitamos de algún tipo de fe. Sin embargo, que todos los libros sagrados de las religiones, como el Torá para los judíos, sin embargo,
también está el Corán para los musulmanes, el Sutri para el hinduismo, la Biblia para los cristianos e incluso el taoísmo, que es el libro sagrado de la religión de la China. Nos hablan de la fe y del amor. Entonces, ¿por qué no crear una sola? ¿Por qué no crear una sola religión que podamos todos compartir ahora el amor y la fe de que el hombre puede hacer? Nuestro segundo argumento de tipo teológico. Es un hecho que el hombre tiene la necesidad de creer en algo. Incluso el filósofo Blaise Pascal afirmaba que ateos como también creían en el no creer, es decir, que creían en Dios, pero hacían que no creían o no reconocían su autoridad. Por otro lado, la religión se basa en el amor, y eso del amor es lo que une al hombre. No es la religión la causante de las divisiones, sino que el hombre que la interpreta de otra manera es la que las divide. Muchas veces con fines económicos y políticos, tal como lo vemos a la venta de indulgencia de la religión católica, en donde el Papa se aprovechaba de la ignorancia de las personas. Al final de su consecuencia fue la división del cristianismo y la aparición de un mundo protestante, y de cómo esta dio origen a otras como el cristianismo, que se puede decir el mundo evangélico, testigos de Jehová o incluso el mormonismo. Incluso hoy en día vemos que un pastor que se enoja con otro pastor de su misma religión produce que este pastor se vaya a otra religión y haga una sola iglesia. Pero si necesitamos la redención, admitir que la culpa de estas divisiones es por el hombre y no por la religión, entonces, si la religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal y la caridad de los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros y el de amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, sin importar, esto quiere decir que sin importar la etnia, la raza o el color de las personas, la cultura, la religión universal va a permitir que se cumpla ese amaos los unos con los otros. Así también podemos ver una carta del Papa XI, publicada el 14 de marzo de 1937, que dice, abro comillas, solamente espíritus superficiales pueden caer en el error de hablar de un Dios nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar en los límites de un pueblo solo, la estrechez étnica de una sola raza, a Dios creador del mundo y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza de las naciones son como gotas de agua que caen en un caldero. Nuestro tercer argumento de tipo político. Todos sabemos que hablan de un nuevo orden mundial, todos hablan de la globalización, y esto ocurre que sabemos que la unión de la economía y de los tratados de libre comercio genera fuerza y desarrollo. Entonces, ¿por qué no probamos con la religión que sea globalizada? Culpamos a muchos por los atentados y hoy en día, en esta boca del terrorismo, donde nos basamos en la ignorancia pura de que el mundo musulmán genera esos actos. Pero sabemos acerca de la religión musulmana que culpamos a muchos por los atentados, y hoy en día en esta boca de terrorismo nos basamos en la ignorancia pura del musulmán. Pero sabemos acerca de esta religión musulmana. ¿Sabían ustedes que la religión del Islam también está dividida por los sunitas, las chinitas y soritas? ¿Sabían ustedes que los sunitas son tan santos que los mismos cristianos? Es una pena ver a los atentados hoy en día, pero si algo de reflexión hacemos en los mismos cristianos, daremos cuenta a países islámicos como Yemen, Túnez, Marruecos y Siria dieron su apoyo a Francia, y a países cristianos como Estados Unidos, como pueden ser Perú, Chile o Alemania, también dieron sus condolencias. Entonces, si ambas religiones saben lo que es el amor, porque cuando pasó esto del atentado en Francia, todos bajaron la estola de la bandera para
poder reconciliar ese amor de las personas que habían fallecido. Entonces, si ambas religiones o todas las religiones que hicieron esto, todos saben lo que es el amor, la fuerza y la empatía, ¿qué estamos esperando para dejar el orgullo de lado y aclarar por una religión del margen de las diferencias culturales? Si nosotros buscamos en todas las religiones un consuelo de algo, y si todos vamos con esa misma fe, entonces ¿por qué no hacer una sola? Que nos una sin restricciones, sin buscar las etnias o raza o tipo de color de piel. Me gustaría también señalar una frase de Martin Luther King, que dice, abro comillas, con frecuencia los hombres se odian unos a otros, porque se tienen miedo. Se tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Publicado en 1958. Si bien luchaba Luther King por una igualdad de los pobres, por la igualdad de los afroestadounidenses, se puede decir que él estaba practicando una religión universal, ya que no solo quería a los afroestadounidenses, sino que también hizo una campaña para los pobres sin discriminar. Me gustaría compartir también otra cita textual de Martin Luther King, publicado en 1967, que dice, no solo deben ser las gentes negras, sino todos los pobres. Debemos incluir a los amerindios, los puertorriqueños, los mexicanos e incluso los pobres blancos. Si bien sabemos que los blancos odiaban a las personas negras, y él, sabiendo eso, no hizo restricción a los pobres que eran negros, o sea, a los blancos, y muchas veces sabíamos que a los negros no lo dejaban sentarse en el bus sin cederle el paso a los blancos. Ellos, si iban en el bus, tenían que cederle el paso a los blancos o el asiento, y si no se lo daban, estos iban a ser aprisionados. Estos serían nuestros argumentos y muchas gracias. Responde ahora la presentación de argumentos al equipo 1 del Liceo Antonio Varas de la Barra. Tiene 9 minutos. Ahora. Buenos días, jurado, contraparte, compañeros y público asistente. Mi nombre es Natalia y les voy a presentar nuestros argumentos de por qué una religión no debe ser universal. Cada individuo tiene su forma de pensar y creer y nadie puede imponer algo como la religión. Quizás la religión está perdiendo poder y esta podría ser de una manera a volver a tener ese poder sobre las personas. El derecho a la libertad religiosa ha sido uno de los temas más evocados por casi todas las regulaciones y declaraciones que se han realizado en el mundo. No se trata del derecho humano que por el contenido las sociedades tratan de privilegiar respecto a los otros derechos humanos. En realidad, se lo debe defender como el test que mejor detecta la medida que cada sociedad respeta el hombre en su dignidad más profunda, sus creencias religiosas. El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, abro comillas, Declaración Universal de Derechos Humanos, cierro comillas, donde se agrega, entre otros derechos humanos mencionados allí, abro comillas, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, cierro comillas. Un artículo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 18, derecho a la libertad de pensamientos, de conciencia y de religión, derecho a tener una religión o cualquiera convicciones de su elección, derecho a manifestar su religión o sus convicciones individuales o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, las observancias, la práctica y la enseñanza. Derecho a no ser objeto de coacciones que puedan menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección. El derecho a manifestar la propia religión o las propias convicciones de este que estará sujeto únicamente a las limitaciones que
prescriban la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Nuestro segundo argumento, según el establecido hecho recientemente por aderez.com, abro paréntesis, Estadísticas Nacionales y Mundiales de Religiones, cierro paréntesis, existen más de 4.200 religiones, iglesias, denominaciones, organismos religiosos, grupos de fe, tribus, culturas, movimientos, preocupaciones primordiales, etc. El primer estudio señalado sobre el panorama mundial de las religiones estima que al menos 5.8 mil millones de personas pertenecen a una religión, las cuales representan el 84% de la población actual de al menos 7 mil millones de personas. Como podemos ver aquí, la mayoría está compuesta por los cristianos, después de eso vienen los musulmanes, después el 16.3% serían los sin afiliaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en ninguna de las religiones. Después vienen los hinduistas con un 15%, los budistas que tienen un 7.1%, las religiones populares el 5.9%, otras religiones que son más, y los judíos, que ya vendría siendo el 2%. ¿Ya? Las cinco... Ya. Y esto... las 5 religiones con más adeptos en el mundo representan a su vez terceras partes de la población analizadas. El tercio restante pertenece a las personas no religiosas, religiosas tradicionales y otras religiones. A partir de estas gráficas anteriores, y para comprender con amplitud la información en ellas, es necesario definir 3 términos que aún no se han detallado y son los siguientes. Sin afiliación, que no se define como ningún término religioso, religiones populares. Este es un grupo que se refiere a las prácticas religiosas que pertenecen a un grupo social y está ligado tradicionalmente a ellos, tales como las religiones africanas, las chinas, las nativas de América del Norte, así como las tradiciones de los aborígenes australianos. Y otras religiones, esta categoría es diversa y comprende grupos no clasificados en otras partes, así como a los seguidores y las religiones que no se miden específicamente en las encuestas o censo en la mayoría de los países. La fe baí, el taoísmo, el jainismo, el sintoísmo, el sikhismo, entre otros. Se puede decir con certeza, con bases en los gráficos, que el cristianismo es el mayor grupo religioso alrededor del mundo. Ahora bien, esta religión se ha extendido lejos de sus orígenes históricos y se dividen a su vez en distintas comunidades y tradiciones. Los siguientes gráficos dan muestra de los grupos más grandes dentro de esta religión. Como podemos ver en los datos anteriores, algunas religiones son dominantes en ciertos países o regiones completas. Ahora bien, hay otros que concentran varias religiones dentro de sus límites territoriales. La composición de religiones por países nos acerca a estos datos. En los siguientes nos concentraremos en algunos resultados resumidos en este amplio estudio. Como aquí pueden ver, el 50% son de religión católica. Y después de eso vienen los protestantes, que es la religión que podemos ver como los que son religión evangélica, la religión mormona, los testigos de Jehová, los adventistas. Todos esos grupos pertenecen a los protestantes. Después viene la ortodoxa con un 12%, los cristianos, que vendría siendo el 1%. Para comprender la diversidad religiosa de los países, los científicos sociales toman en cuenta los siguientes factores. El grado que es una sociedad se divide en distintos grupos. El tamaño del grupo es minoritario. Influencia del grupo minoritario. Abro paréntesis. El grado en que varios grupos son visibles e influyentes en la sociedad civil. Cierro paréntesis. El dominio del grupo y el grado en que uno o más grupos dominan en la sociedad. Cierro paréntesis.
Y nuestro tercer argumento, hay algunas personas que se creen dueñas de la verdad y no hacen otra cosa que imponer sus ideas contra quienes no opinan igual a ellos. Comprendemos que todos quieran defender sus opiniones porque creen en ellas. Esto está bien, pero no debemos olvidar que somos diferentes y las visiones de la realidad muchas veces no son iguales. Para los latinoamericanos, todo se remonta principalmente al descubrimiento de un nuevo continente. Los españoles impusieron su religión a los indígenas americanos. Todas las religiones tienen unas creencias distintas y a través de distintos argumentos intentan explicar que sus creencias son las únicas válidas. Antiguamente se podemos conquistar y podemos respetarse. Un ejemplo de ello podemos ver el Islam. Es una religión monótona y hebraica, ¿ya? Y que se basa en la fe del libro Corán. O como lo que estamos viendo hoy en día con los musulmanes, que han masacrado a 200 niños solamente porque sus padres no creen en su religión, porque no son musulmanes, sino que pueden que sean evangélicos u otra especie de religiones. Y esto no es lo que debería ocurrir en nuestro continente. Todos somos diferentes y todos deseamos saber y tenemos la libertad de creer en lo que uno piensa y cree necesario. Y con esto quiero terminar mi argumento. Muchas gracias. Bien, a continuación corresponde los 4 minutos para reorganización del debate. En base a nuestra postura afirmativa, una religión debe ser comentaron eso. Cabros comentaron eso sobre la religión de Cruz y Guerra. Ese autor de las cruzadas la dijeron. O lo van a colocar en la conclusión. En la conclusión mejor. Sí. Ya, ahora di. Hicieron mención. No entendimos por qué hicieron mención. Pero terminamos su argumento sobre la cosa de pobres. Bien, tenemos tiempo. Corresponde la etapa de respuesta. En este momento, en esta etapa, cuentan con 5 minutos para contraargumentar al oponente e inicia siempre la posición afirmativa el equipo 1, Pablo Neruda. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Buenos días, jurado. Contraparte. Bueno, en base a nuestra pregunta, a nuestra postura, afirmativa, a la pregunta, ¿una religión debe ser universal? La siguiente respuesta, a lo largo de los estudios que realizó y los argumentos dichos de nuestra contraparte, es que nuestra respuesta a la contraparte también dijo que es así que los protestantes, que son los testigos de Jehová. Bueno, hoy en día hay muchos protestantes, también terrorismo, y todo esto, ¿a qué se debe? Es prácticamente por las religiones. Hay muchas divisiones de religiones. Entonces, si hay tanto protestante, si hay mucho lo que viene siendo guerras, terrorismo, lo que pasó ahora último en Francia, es porque el humano no entiende las religiones.
Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Es que si hacemos una religión universal respetando todos los códigos, nosotros sería mucho mejor, porque terminaría con la guerra, con los terrorismos. Entonces, una religión universal sería excelente, porque ya no habría masacre como lo que hay hoy en día, porque eso es lo que pasa. Si las religiones hay religiones distintas, hay masacres como la que vimos hace poco, que fue en Francia. Entonces, si pensamos muy bien esto, sería muy bueno y excelente una religión universal, porque lo unirían a todos, respetando las culturas, respetando los códigos. Hay que pensar muy bien. Entonces, una religión universal no implica que impongan una ley. No lo implica. Y por eso también hay libros sagrados, hay libros de cada religión. Si nosotros estuviésemos una religión universal que nos una a todos, habría un solo libro. No habría tanta guerra, no habría tanto terrorismo como hay hoy en día. Se acabarían todo eso. Bajaría el porcentaje de masacres contra países fronterizos. Entonces, hay que pensar muy bien. Y una religión universal sería un golpe muy grande para todos nosotros, porque sería algo positivo. Eso serían nuestras respuestas. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la réplica del equipo que defiende la posición contraria, el Liceo Antonio Vara de la Barra, equipo 1. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Jurado, contraparte, mi equipo y público. Yo concluiré el tema: si una religión debe ser universal. Hemos podido evidenciar por medio de nuestros argumentos que se mantienen la tesis de que exista una sola religión universal. A lo largo de la historia han existido una cantidad importante de religiones, cada una de ellas con sus propias creencias, reglas, doctrinas, etc. No tenemos duda de que mientras existamos, van a seguir apareciendo religiones. A lo que quiero llegar es que el hombre necesita creer en algo para ser feliz. Cada individuo tiene la capacidad y el derecho a elegir sus creencias y la verdad de pertenecer a cualquier credo religioso, tal como se dejó establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18, que nos indicaba que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pudiendo cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
este artículo que leí, artículo 18, nos quiere decir que todos somos libres de creer en algo, de tener fe. Nadie le puede obligar a otro a creer, a cambiar su religión. Nadie. Es algo que está firme. Podríamos poner como ejemplo los ataques terroristas ocurridos recientemente en París, Francia. Tienen su origen en cómo los países asiáticos quieren imponer sus creencias religiosas, y eso está mal. Nadie puede imponer la religión, la fe. A la larga han desencadenado una serie de guerras civiles en las cuales se ven involucradas las vidas de millones de personas inocentes que han muerto en las guerras. Dicen que Francia se hace el inocente, y no es así. Nadie es inocente aquí. Nadie se salva en tirar una bomba a un país solo por una religión. Con esto quisiera concluir con la frase que dice: ya que más de 4.000 religiones, como se ha señalado anteriormente, también existen más de 4.000 cielos que podamos optar. Gracias. Bien, entonces ha terminado este primer debate de la mañana. Un aplauso para... Dejamos al jurado 5 minutos para deliberar, para que se pongan de acuerdo. Bien, voy a dar la palabra al presidente del jurado, don Mario Dueñas, que va a comenzar con la retroalimentación a los equipos que acaban de finalizar. Muy buenos días. Primero que todo, felicitarlos por el trabajo realizado. Es un tema complejo. No es sencillo hablar de religión, ya lo hemos visto en las dos posiciones. Y más que felicitarlos y hablar meramente de los aspectos positivos de este debate, yo creo que un poco la retroalimentación negativa en este proceso le sirve mucho más, le da mayor información. Dentro de esto, nosotros consideramos como jurados que un aspecto que los debilitó bastante fue la lectura. El uso de lectura y no poder empoderarse netamente con el tema que estaban debatiendo, ¿cierto? Los puntos que estaban defendiendo también. Vale decir, falta una mayor poder del discurso, ya que lo sientan como propio y como equipo, ¿ya? Y otro aspecto que por un lado fue bueno y por otra parte faltó mayor coherencia, fue el uso de citas. Si bien en algunas alcanzamos a ver algunas citas, en otras partes faltaban, ¿ya? Hablamos mucho se habló mucho de la cita en sí, pero no del entendimiento nosotros y cómo proyectamos esa cita, lo cual es importante. Hay una coherencia en la argumentación, la encontramos bastante buena. Sin embargo, vemos que hay un poco de debilidad en lo que es la introducción, que nos permite interiorizarnos en el tema y despertar a la audiencia, como también así en la conclusión. Por lo menos son aspectos generales que podríamos mencionar. Buenos días, chiquillos.
Primero quiero felicitarlo a todos porque yo creo que esta es una buena iniciativa, me alegro mucho que estén participando. No es fácil estar adelante y presentar la argumentación. Desde mi perfil siempre noto eso, los vi bastante ansiosos, pero lo valorable es que supieron salir de la situación y estar, digamos, ahí parados frente a todo el grupo dando su argumentación. Yo quiero reforzar mucho eso porque siento que es importante que ustedes sigan en este tipo de iniciativas, en este tipo de acciones, ¿ya? Claramente uno no va a ser perfecto o resaltar en la primera argumentación. Respecto a lo que decía el presidente jurado, Mario, efectivamente yo siento que cuando uno tiene una posición respecto a un tema, y ustedes como equipo, verlo como equipo, ¿cierto?, tienen que defenderlo y eso no se notó tanto en el hecho de estar leyendo, porque al leer era como que estuvieran hablando de la posición de otra persona y no de lo que ustedes pensaban. Y eso es lo que tienen que empoderarse de ese tema, ya eso como sugerencia. Creo que si bien está muy bien la introducción y la conclusión, puede ser mejorada, porque en la introducción uno capta la atención de los participantes, quiere saber qué argumentos tiene, y en la conclusión hace un cierre potente respecto a lo que fue su argumentación. ¿Ya? Están bien los dos equipos, pero siento que puede mejorar más, y le invito a que sigan reforzando esas dos áreas que están más débiles. Me pareció muy bien más un equipo que el otro respecto a captar cuáles eran los aspectos deficitarios o débiles del otro equipo para presentar la contraargumentación. Creo que eso fue un aspecto bien potente y si se dan cuenta, cuando ustedes hablaron sin tener un bosquejo, se defendieron mucho mejor. ¿Ya? Entonces eso habla de que a lo mejor sus ideas, sus planteamientos son más potentes que lo que pueden estar leyendo. Si bien las citas son necesarias, igual ustedes pueden formar una opinión ya porque tienen el criterio para hacerlo, así que les invito a que lo sigan, que lo continúen realizando. ¿Ya? Así que felicitaciones una vez más, me alegro mucho de que estén en este lugar. Bien, a mí me gustaría decir dos cosas nada más, sumarme las felicitaciones particularmente por algo que los profesores no conocieron, pero yo sí, que esta vez los dos ocuparon los 9 minutos en la fase de argumentación. Cuando hicimos la preparación llegaban como promedio los 3 minutos, 4 minutos, quedaba mucho tiempo sin usar. Hoy ambos usaron casi los 9 minutos precisos, ¿no? Y eso los felicito porque significa que se entrenó. Y lo otro, que se preparen bastante colectivamente, porque el compañero te puede decir en qué te equivocaste, qué cosas puedes ir mejorando. Alguien por ahí mencionó las ramas en las que se divide el Islam, ¿no? Dijo las chinitas, ¿no? En realidad son los chiitas, ¿verdad? Por si acaso, para que no haya error, sunitas y chiitas. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias a ambos equipos y pedimos que pasen adelante los equipos que...